Dobro jutro, dobar dan ili dobar večer. Buenos días, buen día o buenas tardes, según el horario que estés escuchando este programa. Este es nuestro primer podcast, nuestra primer píldora, nuestro primer programa en el cual vamos a contarte un poco de la identidad croata, de nuestra esencia, de nuestro pasado y, por qué no, también plantear nuestro futuro. La idea es que viendo este programa, que van a ser 4 capítulos, puedas conocer un poquito más de nuestra identidad, de nuestra historia como croatas en la Argentina, que te invite a investigar un poquito más también de dónde venís, quiénes fueron tus abuelos, quiénes fueron tus bisabuelos y principalmente que el recuerdo de aquellos que vinieron, que cruzaron el mar, que dejaron todo para llegar acá a la Argentina, ese recuerdo no se pierda como lágrimas en la lluvia. ¡Vamos! En este primer capítulo vamos a hablar de las distintas oleadas migratorias que llegaron a la Argentina. ¿Cuántos fueron? ¿En qué época? ¿Por qué motivo? ¿A dónde se radicaron? ¿Qué cantidad vinieron? ¿Cuándo fueron los picos de llegada de croatas a la Argentina? Todo esto en este primer capítulo. En el centro de Europa se encuentra la República de Croacia. Tiene una superficie similar a nuestra provincia de Jujuy y unos 4 millones de habitantes. Desde allí vinieron miles y miles de inmigrantes a la Argentina a buscar paz, pan y trabajo. Llegaron de distintas épocas y con distintos pasaportes. Siempre fue algo complicado, digamos. Siempre vinieron con pasaportes austrohúngaros, austríacos, algunos italianos, yugoslavos, etcétera, etcétera. Pero el sentimiento croata siempre estuvo y eso es lo que vamos a contar acá, la identidad croata. Siempre hablamos de 3 oleadas migratorias, cada una con sus características y particularidades. Podemos hablar de la primera, que llegó entre 1870 y 1914, previo a la Primera Guerra Mundial, en la cual muchos fueron expulsados, digamos, de Croacia por la peste de la filoxera, que era una peste que contagió la vid y la verdad que generó muchas complicaciones económicas en Croacia. Entonces emigraron muchos, generalmente de la costa, de lo que es Dalmacia, y muchos de las islas de Brač y de Hvar. Todos estos inmigrantes llegaron principalmente, obviamente, al puerto de Buenos Aires y de ahí se desparramaron, ya sea por la Pampa Gringa o más que todo por Varadero, por Pergamino, todo lo que es el sur de Santa Fe. También llegaron obviamente a Chaco, algunos a Mendoza y muchos también probaron suerte en el sur, en Ushuaia, algunos hasta buscando oro. La llamada segunda ola migratoria croata es la que vino en el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la ola migratoria más masiva que tuvimos, dado que más o menos el 60% de los inmigrantes croatas que llegaron a la Argentina llegaron a este periodo. Estamos hablando de más o menos 1920 a 1940. Esta migración obviamente lo hizo por una cuestión económica, aunque también había unas cuestiones políticas porque ya Croacia, que había ingresado al reino de Yugoslavia, había empezado a tener problemas con el centralismo de Serbia. Pero más allá de eso son cuestiones políticas que después lo vamos a hablar. Acá lo importante es que vinieron una gran cantidad de croatas, la mayoría campesinos, muchos fueron a trabajar todo lo que es el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, muchos fueron a abrir caminos al Chaco, a trabajar los algodonales, otros fueron al sur, como siempre, como Rivadavia, Ushuaia, Bariloche, muchos fueron al Cuyo a trabajar también todo lo que es la vid, y muchos obviamente en Buenos Aires, donde se gestó una gran comunidad croata, que incluso en aquellos tiempos era tan grande la comunidad croata de esa época que los bancos, había bancos que tenían un cajero que hablaba el idioma croata, porque los inmigrantes que llegaban y mandaban sus remesas a sus familiares en Croacia, era la mejor forma que se pudiera entender y enviaban lo que ellos ganaban en Argentina y lo mandaban en Croacia. Esta inmigración fue muy grande y tuvo sus picos en el año 27, 28, 29. En el 29, ya con el crack de Wall Street, la economía mundial cambió para siempre en ese momento y ya dejaron de venir inmigrantes y fue ya más en cuotas.
Entonces el pico fue 27, 28, 29 años que llegaron entre 7.000, 8.000 y hasta 9.000 croatas por año. Es importante que en esta segunda migración, y también lo había en la primera, está lo que llamamos la migración en cadena. Es algo muy simple, siempre llegaba algún primo o un amigo a un pueblo en Argentina, aquí se adaptaba y con esa adaptación mandaba a llamar a su familia. Entonces venía generalmente, pueden venir hasta sus padres o sus hermanos, y también alguna novia que había quedado en Croacia seguramente llegaba por poder en el barco y se casaban acá en Argentina. Esta migración hizo que muchas familias se traspolaran de Croacia a la Argentina, ya sea en las grandes ciudades como los pequeños pueblos, para trabajar en comercios o para trabajar en el campo. De a poquito se iba creciendo esta gran comunidad croata en Argentina. La tercera ola migratoria fue la última y la más importante. Esta ola migratoria era distinta a las anteriores, porque esta era migración política, eran exiliados. Eran todos aquellos croatas que habían estado o que eran contrarios al régimen de Tito, del mariscal Tito en la Nueva Croacia, que forma parte de la República Socialista de Yugoslavia. Estos inmigrantes, en una gran cantidad, un gran grupo de ellos habían emigrado, habían sobrevivido a Bleiburg, donde hubo una masacre de croatas, y ellos pudieron escapar y muchos estuvieron en lo que se llamó el Campo Fermo. En Campo Fermo, un campo de refugiados en Italia, donde estuvieron entre 2 y 3 años. Este campo de refugiados era muy interesante porque hubo toda una sociedad croata que se recreó ahí. Todo el mundo vivía ahí, había hombres, había familias, había niños, había profesores de clase, médicos atendiendo. De ahí se crearon muchas expresiones artísticas como coros, grupos de baile, grupos de teatro y también muchas publicaciones escritas. Muchos de aquellos que estuvieron en Campo Fermo luego emigraron a la Argentina y también llegaron otros que estaban en otros campos refugiados como en Klagenfurt, en Austria. Este grupo era distinto al anterior. Había un mayor conocimiento, había muchos profesionales, mucha gente preparada y había emigrado por una cuestión política. Ellos no venían a hacer la América, a poder darle pan a sus hijos. Ellos venían porque no podían ser croatas en su propia tierra. Entonces ellos fueron quienes mayormente mantuvieron el idioma, las costumbres y las instituciones croatas. Así todo, fueron quienes completaron este grupo de 3 oleadas migratorias que llegaron a la Argentina. Este grupo principalmente llegaba en el año 48 y 49. Luego fueron llegando ya en cuentagotas y siguieron llegando croatas hasta nuestros días, pero cada vez menos. Cuando hablamos de las 3 oleadas migratorias, podemos ver en este cuadro que tenemos un 19% aproximadamente que llegó previo a la Primera Guerra Mundial, otro 19-20% que vino después de la Segunda Guerra Mundial, y en el medio este periodo de entreguerra que le llamamos, que es el grupo más mayoritario, que es aproximadamente el 60% de los croatas que llegaron a la Argentina. Como vemos en este cuadro, los picos de migración fueron en el periodo de entreguerra, el año 27, 28, 29, luego cae, por lo que ya hemos contado del crack de Wall Street, viene una meseta, digamos, de pocos inmigrantes, y luego da de nuevo un pico en el año 47, 48, 49, para luego caer nuevamente bruscamente. Estos 2 picos se ven muy claros en este trabajo. Este es un trabajo que yo hice anteriormente porque creo que ya te lo conté. Como cada croata llegaba con un pasaporte distinto, era bastante difícil hacer una estadística. Pero bueno, este trabajo lo pude desarrollar para poder explicártelo mejor, buscando dato por dato, limpiando lo que era croata de lo que no, para poder llegar y darte esta estadística. Para que tengamos en claro la importancia de la inmigración croata, y recordando, como te mencioné recién, la dificultad de identificar al inmigrante croata que llegó con distintos pasaportes, no podemos dejar de ver que entre el periodo de 1870 a 1970, esos 100 años, la inmigración croata está entre las 10 inmigraciones más importantes que recibió la Argentina. Obviamente primero están los italianos, los españoles, alemanes, polacos, franceses, rusos, árabes, y están los croatas. Entre las 10 migraciones más importantes que recibió nuestro país está la croata. Nunca lo olvides. Bueno, mientras nos tomamos un rico
Prava Turska Kava y unos fino kiflice, te voy a contar una historia que quiero que conozcas y quiero compartir con vos. Cuando yo era chico, aquí en Argentina, en los años 80, los croatas no teníamos a Croacia. Y vivíamos aquí como croatas o defendiendo la idea de una Croacia independiente sin tener un país reconocido por todo el mundo. Pero entonces surgió una anécdota que te la quiero contar, que yo tardé como 30 años en darme cuenta por dónde venía. Mi abuela me decía cuando yo era chico, Moj momak, mi muchacho, portate bien porque sos croata. Yo decía, ¿qué tenía que ver una cosa con la otra? La verdad que pasaron 30 años, obviamente mi abuela ya falleció, mi vaca Dobrila, falleció justamente durante la época de la guerra de independencia. Y después estas palabras de ellas volvieron a mí. ¿Y por qué me decía esto? Ella me decía esto porque los croatas, ya sea un hijo de croata, un nieto de croatas como lo era yo, no podíamos hacer una travesura, una macana, algo, una maldad que ensuciara nuestro nombre. Porque seguramente iban a decir que era el hijo, el nieto del croata el que había hecho esta cosa mala o que podía llegar a hacernos quedar mal. Así cuidábamos nosotros la palabra Croacia antes que tuviéramos independencia y un país. Había que cuidar hasta portándose bien, porque teníamos que ser buenos, porque éramos croatas. Eso me enseñó mi abuela y eso es lo que hoy te quiero transmitir a vos. Sé bueno, portate bien, porque sos croata. Grade moj, sunce nek sreće ti sjaj. Grade, voljeni moj, nek svako radosti zna. Bien, llegamos al final de este primer capítulo. Espero que te haya gustado, que hayas conocido cosas nuevas y que principalmente te invite a conocer y a investigar un poco más de nuestra identidad y de nuestra historia. Y como ya te dije, no te olvides, sé bueno porque sos croata. Hasta la próxima.